Bien, hermanos, vamos a llevar a cabo un estudio que pues tiene que ver con dos cosas totalmente distintas, pero que son el camino de una a la otra, sea de una vía o de dos vías. Puedes ir hacia allá o puedes ir hacia acá, pero esto que te voy a dibujar son las metas. ¿Qué quiere decir ser santo según la Biblia y qué tiene que ver esto con la muerte? ¿O cuál es el antítesis de la santidad? Pero te voy a dibujar un camino en el cual han transitado muchas gentes y que Dios nos apercibe para que no caminemos por ahí, sino que caminemos en base a lo que Él quiere. Levítico 11:45 dice: porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Levítico 11:45. Entonces mira, dice: yo soy Yahweh, quien te hago subir de la tierra de Egipto. Quiere decir que la tierra de Egipto es un lugar hondo, profundo, para ser vuestro Dios. Entonces, si Él te va a sacar del pecado, lo contrario del pecado, la limpieza, dice así: te sacaré de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Recuerda que en el libro de Hebreos dice que habiendo hablado Dios de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, por los profetas, ahora nos ha hablado por Él. Este mandamiento que le dio el Señor al pueblo en la segunda ley, después de la conversión del apóstol Pablo y de la misión que Dios le dio, que es el ministerio a los gentiles, a los que no somos sangre judía. En 1 Corintios 1, desde el versículo 1 dice, saludando el apóstol Pablo, fíjate lo que dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En cualquier lugar que se invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo y no estén llamados a ser santos o a la santidad, están en peligro de perdición y de muerte. Dice, ¿por qué? Porque son llamados a ser santos en todos, con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si no estás dispuesto a entender que la santidad es lo que Dios quiere, pues no invoques ese nombre, porque peor te va a ir. Más te valiera no conocer. Porque duro es caer en las manos de un Dios vivo. Vamos a ver las leyes de la santidad. Porque también dice uno, bueno, ¿y pues qué es eso? En el Levítico 19, versículo del 1 en adelante dice: habló
Yahweh a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh vuestro Dios. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. Yo, Yahweh vuestro Dios. ¿Qué vimos la vez pasada? ¿El día qué? El día de reposo. Ahora dice, fíjate otra de las cosas: no os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Yahweh vuestro Dios. En la segunda ley, que es la segunda ley de Levítico, habiendo ya hablado en Éxodo 20, sigue insistiendo el Señor con su pueblo en esto: no os hagáis dioses ajenos delante de mí. En esta modalidad, no os volveréis a los ídolos. ¿Sabes quiénes son los ídolos de la actualidad? A lo mejor ya no son ídolos de piedra, ídolos de madera, pero sí, por ejemplo, los ídolos ahora son Messi, Maradona, son ídolos. Artistas de música, los ídolos, el ídolo de la actualidad, el ídolo de la música, Luis Miguel, los Beatles, lo que tú quieras, son ídolos. Entonces el hombre se ha enfrascado en una parte en que está escrito, dice Romanos 1, versículo 23: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombre. Semejanza de imagen de hombre. Tienes tu póster ahí en tu casa de una mujer ahí semidesnuda que es Madonna, porque es un ídolo de la música. Y dentro de toda esa idolatría hay otras cosas que tienen que ver con esta mente reprobada, que terminaron echándose hombres con hombres y mujeres con mujeres. Tú lo has visto esto en estos días. La homosexualidad, todo eso. Entonces dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Si tú lees detenidamente la ley del Levítico, te dice que no comas o no debes comer víboras. No debes de comer los animales que se arrastran, por ejemplo, para que no te contamines. Ahora, sí hay, por ejemplo, significados que le dice al pueblo para que el pueblo tenga presente la obediencia a los mandamientos. Y esto es cuestión, y por ejemplo vas a ver ahora cuál sentido tiene esta cosa que está aquí. Dice Levítico 19:2: habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Yahweh, vuestro Dios. Cada uno temerá a su padre y a su madre, mis días de reposo guardaréis, yo, Yahweh, vuestro Dios. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición.
Esa es la parte que les acabo de explicar, pero tiene que ver, para que lo atesores, tiene que ver también con alguna simbología. En vez de estar viendo las cosas que te dice que no veas, le dice en el libro de Números a su pueblo algunos indicadores de franjas en los vestidos, por ejemplo. Dice: Yahweh habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. ¿Números qué? 15:40. Desde el 37 en adelante. ¿Sí? Sí. Y dice: y os servirá de franja para que cuando lo veas os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra. Amén. Esta franja azul que ves aquí tiene un sentido. Para que cuando vean la franja azul, para que cuando la vean se acuerden de todos los mandamientos. No dice unos sí y otros no. Dice todos los mandamientos de Yahweh y ponerlos por obra. Ahora, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Quiere decir que la categoría de santo es una persona que no le hacen un retrato para ponerlo como San Benito. Un santo es una persona que observa y pone por obra todos los mandamientos de Dios. Para cuando veas esta franja azul, te acuerdes de todos los mandamientos de Dios y que tú tienes que obedecer a todos los mandamientos de Dios. No a unos sí, a los que te gustan, a los que no te gustan no. No es una carta de un restaurante donde tú escoges el platillo que te gusta. Si no obedeces, las consecuencias en tu vida espiritualmente se van a dar sí o sí. Eso no hay la menor duda. Por eso nosotros no podemos juzgar, porque dice el Señor: no juzgues para que no seas juzgado, porque tú no eres juez. ¿Quién eres tú para andarle viendo la vida a los demás y decirles qué es lo que tienen o no tienen que hacer? Nadie. Yo no puedo andarle diciendo a la gente: oye esto, oye el otro. Pues no, perdería el tiempo y me desgastaría. Sí puedo exhortar, como dice el Señor, por amor, decirle a la gente que en su ignorancia están y ya. Ahora sí que yo te lo digo y te lo dejo y tú decides. Porque dice: para cuando veas esta franja, te acuerdes de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra, y no mires en pos de tu propio corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales te prostituyes. O sea, el que ve por su propia imagen, el que ve por su propia sabiduría, el que ve porque es que yo pienso que... ¿Por qué le decía al pueblo fornicario? Porque fornicaban con otras ideologías, con otros dioses, con otras doctrinas de demonios o de espíritus engañadores. Pero ahorita te voy a decir, porque viene a colación por este tiempo, para que te acuerdes y hagas todos mis mandamientos y seas santo a tu Dios, yo, Yahweh, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Yahweh, vuestro Dios. O sea, ¿cuántas veces le dices que yo soy tu Dios? Tu Dios no son los hombres, porque cambiaron, dice Romanos, la gloria de Dios por la gloria de imagen de hombre. Una imagen, un retrato de un hombre ahí. Eso es lo que cambiaron. En vez de darle la gloria a Dios,
que la única imagen es Jesucristo, porque dice, Él es la misma imagen de su substancia. Nadie ha visto a Dios. ¿Por qué su imagen? Porque Él vino a vivir con nosotros en carne, anduvo con nosotros, con la humanidad. Sin embargo, dice la palabra de Dios, todos los mandamientos, cuando veas la franja azul, acuérdate de todos los mandamientos. Pero también dice en Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Sed santo porque yo soy santo. Santifícate obedeciendo. ¿Qué es santificar el día? Obedecer. ¿Sí? Se recuerdan que hablamos del reposo, que dice que algunos, cuando dijo Dios, en mi ira les dijo, no estarán o no entrarán en mi reposo. Entonces el pueblo de Israel tiene bien claro, porque dice, el que está en su reposo también debe reposar, como Dios reposó el séptimo día de toda su obra. Y dice el Salmo 16, desde el versículo 1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Yahweh, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. No hay bien para nadie fuera de Dios. ¿Qué hicieron estos? Dar gloria a la imagen de hombre, de reptiles, de cuadrúpedos, de No le dieron la gloria al único y santo Dios, que es el que identifica mi alma, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, para los santos que están en la tierra y para los íntegros, es toda mi complacencia. Para los santos que están en la tierra y los íntegros. ¿Qué quiere decir íntegro? Pensar, sentir y hacer. Lo mismo. Pensar en el mandamiento, sentir el mandamiento y hacer el mandamiento. Esa es la integridad de un hombre. Pero cuando el mandamiento está en la mente, la carne anda por otro lado y los sentimientos andan por otro, el hombre está totalmente desintegrado y muerto. No se integra a Dios. Su corazón está con el mundo, su cuerpo está con los deseos carnales, la mente anda divagando a ver si sí o no, y los sentimientos todos alborotados, y la conciencia toda atribulada porque sabe que no está haciendo lo que Dios le demanda. ¿Y eso cómo se llama? Estar hecho una crisis interior, una crisis emocional, una crisis espiritual, fragmentados. Por eso dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Dios, tú eres mi Señor, y no hay para mí bien fuera de ti. Eso es cuando el otro da respuesta a lo que el mandamiento dice. No te andes por tus propios ojos, ni por tu propio pensamiento, que es donde te prostituyes. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Y entonces este salmista dice, levántate ahora. En Segunda de Crónicas 6:41 dice, oh Yahweh Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo. Tú y el arca de tu poder, oh Yahweh Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. ¿Quién dice? Tus santos. ¿Qué dice 1 Corintios? A todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de Jesucristo
santificados, llamados a ser santos. Amén. O sea, la santidad no es una opción, hermano. Pero no te lo predican, a ti te predican la prosperidad, te va a ir bien, el dinero, el negocio. Mira, Dios me mostró hoy en este tiempo que eso no es lo que yo debo pedir. Eso se me dará por añadidura cuando Dios quiera. Porque yo estoy preparado para padecer hambre, para estar con dinero y sin dinero. Amén. Esa no es mi prioridad, no son mis peticiones. Porque Dios va a suplir. Sigue primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás yo te lo daré por añadidura. ¿Qué no ves que alimento a los pájaros y no siembran? ¿No vales tú más que ellos? Guárdame, Dios, porque en ti he confiado. Si no tienes dinero, si no tienes trabajo, si tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes esto, no tienes lo otro. Si no tienes salvación, preocúpate. Si no eres santo, preocúpate. Si no tienes casa, si no tienes... Dios te va a dar tu casa, Dios te va a dar donde, no te ha dejado. Pero el pecado en la tierra de Egipto, dice, yo te he sacado de la tierra de Egipto para ser tu Dios. Y si soy tu Dios, vas a obedecerme sobre todo, que eso es el amor. ¿Me amas? Guarda mis mandamientos. Pero dice que todos, no nomás unos sí y unos no. Veamos ahora, cuando dice, levántate ahora para habitar en tu reposo. Pero ¿qué dice? Que de los sacerdotes sean vestidos de salvación tus sacerdotes y tus santos se regocijen en tu bondad. ¿Qué andan haciendo las personas que andan predicando y no predican con su vida la santidad? ¿Qué crees que esté pasando? Son unas infecciones espirituales tremendas. Hipocresía, doble moral, pecados ocultos, pornografía, pastores que ven pornografía, decía una hermana, 40%, no sé dónde sacó eso, pero oye, no puede ser. Pastores, sacerdotes adúlteros que andan con mujeres casadas, codician a través de la pornografía, de las revistas, de las películas, fornicación, tener deseos de tener relaciones sin casarse, toda esa cosa que ahorita es pues moda, dijéramos. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Dios es capaz de guardarte sin pecado. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Pedro, ¿no puedes orar conmigo una hora? Velar y orar para no entrar en tentación. El avasallamiento de la maldad para tirar tu reputación, tu fe, todo lo que tú deseas espiritualmente está puesto. Pero en Cristo está previsto. En el mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo. Y cuando hablen mal de ti mintiendo, gózate. Revisa tu corazón en Dios. Señor, yo aquí estoy. Tú ves los corazones. Lo que los hombres no pueden ver, tú sí lo puedes ver. Porque todo está desnudo delante de aquel que hizo todo y te hizo a ti. Tu corazón está desnudo delante de Dios, no te escondas. Como Adán, que pensó que escondiéndose la iba a librar, dijéramos, después de la conciencia del pecado. Si sabes que delante de Dios no estás bien, humíllate a Dios. Señor, no quiero, no puedo, ayúdame. Y renuncia, híncate, ponte a chillar. Es de llorar, de clamar a Dios. No me dejes, Señor.
Pero el que tiene su corazón todavía dividido, dijéramos, ¿tú crees que esos corazoncitos hechizos que hacen en los días de la aparente amistad, que traen una flecha ahí, ¿tú crees que son corazones enteros? Sí, a veces te pasan un corazón fragmentado ahí, la mitad y la mitad. La mitad del corazón está a un lado y la mitad del corazón está en otro. ¿Qué dice Dios? Yo pondré un corazón de carne, pondré mi espíritu, pondré un espíritu nuevo, para que andes en mis estatutos, en mis preceptos, y los pongas por obra. ¿Qué dice acá? Vestidos de salvación tus sacerdotes sean. ¿Qué quiere decir vestido de salvación? Que no traes pecado, porque si estás pecado, traes como pago la muerte y no hay salvación. Entonces, ¿qué hace un aparente pastor, sacerdote, si predicando tiene una doble moral? ¿Qué está haciendo? Un fraude para los hombres. Pero delante de Dios no se puede esconder. La gente mala y perversa no se puede esconder de Dios. Se puede fingir delante de los hombres. Por eso el Señor decía, son ovejas por fuera, con un lobo adentro. Con la piel de la oveja, con un lobo adentro, que nomás está calculando. Y lo vamos a ver. Entonces, respecto de la muerte, de los muertos, hay una santidad que tú debes guardar. Y ya en el Nuevo Testamento, hablando Dios de otras maneras, ahora nos ha hablado por el Hijo. Estaba Jesús con algunos hombres que disputaban cuál iba a ser el destino de una mujer que se casaba con un hombre y luego se moría, y luego se casaba con el hermano y luego se moría, y luego se casaba con el otro hermano. Y le preguntaron a Cristo, bueno, entonces, ¿de quién va a ser esa mujer cuando esté en el reino de Dios? Y entonces el Señor les contestaba y les decía, mucho erráis porque no conoces el reino de Dios. Porque en el reino de Dios ni se casarán ni se darán en casamiento. Pero respecto a los muertos y que los muertos resucitan, ¿no habéis leído el libro de Moisés? ¿Cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Como eso le dijo a Moisés, entonces Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que ustedes mucho erráis. La incoherencia de la modernidad en relación a la muerte no la ven como Cristo quiere que tú la veas, porque es tu esperanza. ¿Tu esperanza es de un amor de Dios o no? Sí. Entonces tanto te amó Dios que dio a su Hijo para que Él, a través del derramamiento de su sangre y su cruz y su resurrección, te resucite a ti con Él y estés con Él por la eternidad a partir del arrepentimiento y el perdón de tus pecados. Ese es el mensaje central. Porque dice Lucas 24, y es necesario que yo hubiera muerto, resucitado, y se predicara en mi nombre, ¿qué? El arrepentimiento para perdón de pecado. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Nadie, ningún santo, ningún nada tiene capacidad de perdonar pecados, solo Dios. ¿En quién? En Cristo, para eso vino, para perdonar tus pecados a partir de la cruz. No de gente que te dice, no, pues yo tengo ahí un pedacito de la cruz de Cristo y te la vendo y no sé qué cosas. ¿Te imaginas que va a haber astillas de la cruz de Cristo a estas alturas? Empiezan a hacer ¿qué? Fetichismo, desviando la atención de la gente para aparentar caminos de salvación donde no la hay. Ahora, el culto a la muerte, fíjate esto que te voy a decir, que esta es la revelación, hablando de los muertos. El culto a la santa muerte se desarrolla de manera clandestina, ocultándose de la iglesia
católica. Se dice que el culto se originó en una población del centro de México por ahí por 1795, cuando los indígenas adoraban un esqueleto y le llamaban la muerte. Ellos adoraban un esqueleto ahí. Ahora, dicen que Dios es un Dios de vivos. ¿Por qué? Porque todos los que están mencionando aquí el Señor, Abraham, son salvos. Inclusive cuando la transformación, la transfiguración que vieron, que vino Moisés a platicar con Cristo y ahí estuvieron, es un Dios de vivos. Ellos están vivos. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se muera o no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios de vida eterna. Dios quiere que tú vivas eternamente, ¿no? Y la gente que adora la muerte la adora como el fin de todo. Pero si vemos, la muerte es la paga del pecado. Porque dice la Escritura que por un hombre y su pecado vino al mundo la muerte, asimismo va a venir la vida por la obediencia, no por la desobediencia del otro vino la muerte, por la obediencia de Cristo como hombre va a haber vida otra vez, vida eterna. Ahora, ¿qué dice Romanos aquí, donde leímos? Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres, por lo cual también Dios cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Los que condenaban la santa muerte son los mejores practicantes de la adoración a la muerte. Te voy a poner un ejemplo. San Ignacio de Loyola. ¿Está vivo? ¿Está muerto? Y cambiaron la gloria de Dios por la gloria de semejanza de imagen de hombre. Este hombre, si tú ves su historia, murió muy mal, enfermo, se tuvo que retirar, escribió muchas cosas. ¿Qué dice? Maldito aquel que confía en quién. Fue un soldado, sacerdote español, fundador de la Compañía de Jesús, de la que fue primer general. Y su imagen está en muchos lados. Pero ¿dónde está su resurrección? Para que te dé vida. Y gente se ha equivocado pensando que invocando esta gloria de imagen, de semejanza de hombre, va a poder alcanzar salvación. Se brincan a Cristo y te meten en la condenación. Porque no hay discernimiento. En el Espíritu no hay discernimiento en ello. No pueden discernir en el Espíritu. Entonces el culto a la muerte está básicamente en este tiempo. Tú ves cuántos ídolos. Entonces dice que el camino, el sendero que Cristo te enseña es angosto, el camino y la puerta estrecha. Y ancha es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué? Porque cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. De imagen de hombre corruptible. Un grupo que condena la Santa Muerte porque los indígenas adoraban una calaca, hacen ahora de sus muertos ídolos e intercesores, quién sabe cuántas cosas.
¿Y cómo los distrae? Eso. Y cómo mucha gente anda bien engañada en eso. ¿Sabes por qué? Por esto. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Si Cristo, acabamos de verlo, de los niños, ¿qué es de los niños? El reino de Dios. ¿Qué hacen las personas religiosas cuando abusan de un niño? Esto, una mente entregada a la inmundicia, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Imagínate una persona que en nombre de Dios viola a un niño con su consentimiento, porque a lo mejor no lo viola, lo seduce y lo mete. ¿Qué hacen ahí? ¿Qué están haciendo? Esto. Y en nombre de Dios lo hacen. Cualquiera que sea pastor, obispo, lo que sea. Porque no le dieron la gloria a Dios. Le dieron la gloria a la imagen de un hombre. Líderes religiosos, ponle el nombre que quieras. Ellos son antes que Dios. Tú les enseñas la escritura y ellos te dicen que no, que tú estás mal. Lo que dice el jerarca de la religión es lo que se hace, el dogma. Y la escritura no, ya está. La escritura no sirve, esa la escribieron los hombres. Dice que toda escritura es inspirada por Dios, buena para redarguir, para preparar a la gente a buenas obras. Entonces, hermano, tú ves hoy la muerte, gente que adora la muerte y que aparentemente la condena. Ahí está el lobo vestido de oveja. Pero ¿qué dice el Señor? Tú que juzgas al otro y haces lo mismo, ¿piensas que vas a escapar del justo juicio de Dios? No vamos a escaparnos. Si cachamos la hipocresía, si tenemos doble vida, si no somos santos, el que no sea santo, es más, vamos a llegar con el Señor y muchos van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos sanidades. No te conozco. ¿Por qué? Porque el primer deseo de Dios en la segunda ley y en el Nuevo Testamento es: yo, Yahweh, soy santo, te saqué de la tierra de Egipto y vas a ser santo porque yo soy santo, apartado del mal. Y los tibios, los que hacen lo bueno y lo malo, ¿dónde van a ir a dar? Por la boca de Cristo, la boca de Dios, van a ser vomitados, dice. El tibio que justifica su pecado. Y el llamado de Levítico, y termino con el llamado del apóstol Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Llamados a qué? A ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. La iglesia que anda predicando que la Virgen de quién sabe qué, no es la iglesia de Dios. No es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es aquel lugar donde se invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No donde están los dioses ajenos, imágenes que te engañaron, diciéndote que ahí es la iglesia donde una imagen de un hombre corruptible es el que te va a salvar.
y en algún tiempo por las indulgencias, que fue lo que Martín Lutero dijo: oye, ¿cómo crees? Todo ese dinero que recolectaron para hacer la iglesia de Roma. Hermano, no nos toca más que santificarnos, porque la promesa es que todo aquel que tiene el deseo de ver a Cristo tal cual es, se purifica a sí mismo como Él es puro. Nadie podemos obligar a nadie a creer, y vas a recibir agresiones, insultos, incredulidad. Pero si aparte dice, si en el mundo te daban tus palos y lo aguantabas, ahora, cuanti más. Si al Señor lo golpearon por decirles la verdad, ¿qué nos esperamos nosotros? Lo mismo, el rechazo, la incredulidad. Por ahí dice alguna parte bíblica: y los enemigos del hombre serán los de su casa. No crean que he venido a traer paz, sino disensión, porque se pondrá la suegra contra la nuera, el hijo contra el padre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, hermanos, si empiezas a sufrir tribulación y hablan mal de ti y piensan, guarda sobre toda cosa guardada tu corazón. Que tu corazón no sienta nada sobre nadie, que no tengas rencor, que no se siembre la raíz de amargura, que no te ganen los deseos de los ojos, que no te gane tu boca, que no seas juez. Todas esas cosas que el Espíritu te manda para que tú guardes tu corazón es lo que tenemos que hacer dentro del ámbito de la santidad. La santidad no es un concepto, la santidad es una práctica de vida, es apartarte del mundo, apartarte del amor a lo material, a los ídolos, a las cosas que existen. Por eso Cristo dice: no te hagas tesoros en la tierra, sino cuando venga Él, ¿cómo te vas a ir si estás aferrado a tú? Como el joven rico que se fue triste porque tenía muchas posesiones, pero no tenía el amor ni la conciencia de Dios. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque tú eres digno, Señor, y porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es para siempre, porque lo que tú predicas aquí lo tenemos que vivir, y nos pones en los momentos en los cuales hay que pasar la vida de Job, la vida de los apóstoles, la vida de aquellos que, como Esteban, fueron muertos a pedradas. En fin, nos pones en todas estas posibilidades que hay de aflicción en el mundo, pero confiamos. Tú has vencido al mundo, Señor, y sobre toda cosa guardada guardaremos nuestro corazón de todo sentimiento adverso a tus mandamientos. Porque, Señor, ¿cómo no obedecer a aquel que nos ha salvado la vida? ¿Cómo no obedecer, Señor, a aquel que ha dado su vida por nosotros, su sangre, su corona de espinas, su costado traspasado por una lanza, sus clavos en los pies y en las manos? Si hay gente que puede dar la vida por el bueno, tú diste la vida por los malos, por los que fuimos pecadores y lo vil y menospreciado de este mundo. ¿Cómo, Señor, no obedecer si nos has amado tanto? Bendice, Señor, a los que están en este momento en el mundo buscando tu presencia. En este lugar, Señor, danos la fuerza. Te bendecimos. Gracias por haber permitido que guardáramos nuestro corazón de la maldad, y que tú haces justicia sobre todas las cosas. Y como dice tu palabra, no hay maldición sin causa, que lo veremos la próxima vez
que estemos aquí. Gracias por todo, Señor. Te amamos. Amén. Amén. Y amén.